correspondería ahora sería volver, digamos, a Europa, a buscar un sucesor entre los cardenales europeos. Exitosa. Pero todo es posible. Entonces el nombre del cardenal Tagle suena fuerte y ciertamente es un candidato de peso. Hasta hace algunos años sonaba mucho el nombre del cardenal Rodríguez de Centroamérica, de Honduras. Falleció el Papa Francisco, el primer líder del Vaticano jesuita, pero también latinoamericano. El Papa Francisco fue el primer miembro de la Compañía de Jesús, es decir, de los jesuitas. En llegar a este cargo fue miembro de la congregación jesuita desde que ingresó al noviciado el año 1958. El 1969 se ordenó como sacerdote y realizó su profesión solemne, como se dice, como jesuita el año 73. Las causas del fallecimiento del Papa Francisco, aunque no se han dado detalles, lo que se reportaba es que tenía que ver directamente con su estado de salud. Es decir, él tenía una grave afección pulmonar que finalmente pudo, más que él, pese a los esfuerzos de los médicos por salvarlo y de sus propios esfuerzos por terminar lo que había empezado. Lo que resta ahora es saber si esto va a ocurrir o no, es decir, si lo que Francisco inició va a continuar o si va a haber un cambio de rumbo en el Vaticano. Tal vez la respuesta nos la pueda dar el padre jesuita Edwin Vázquez. Él es teólogo y director del Colegio San José de Arequipa. Muy buenos días, Edwin, gracias por atendernos. Buenos días, Nicolás, ¿cómo le va? ¿Qué es lo que puede pasar de aquí para adelante, Edwin? Es decir, se habla de 3 nombres en el Vaticano, ¿no es cierto? El padre, el cardenal Parolin, que es más bien considerado conservador, el arzobispo de Boloña, Matteo Zuppi, que era un hombre muy cercano, se entiende, a Francisco, pero también la posibilidad de que haya un cambio y que sea electo Luis Antonio Tagle, que es un obispo filipino, ¿no? ¿Qué puede pasar? Es decir, ¿cuál es el ánimo que hay entre los cardenales, que son los que deciden finalmente? ¿Qué se sabe de esto? Sí, naturalmente, desde hace ya semanas o meses, con el deterioro de la salud del Papa, comenzaron las conversaciones, las especulaciones, diríamos inclusive los lobbies, ¿no? Como es natural, hay pues grupos en la Iglesia con intereses diversos, no todos responden a las consignas del Papa Francisco, eso es natural en todo grupo, ¿no? Hay una obediencia básica, fundamental al sumo pontífice, pero hay opiniones, hay, digamos, libertad de opinión. Esos nombres que usted ha mencionado sí suenan mucho. Es interesante, ¿no?, que un cardenal de Asia esté presente en esa lista. Pues a mí, personalmente, tengo la impresión que por el movimiento de péndulo, lo que correspondería ahora sería volver, digamos, a Europa, a buscar un sucesor entre los cardenales europeos. Exitosa. Pero todo es posible. Entonces el nombre del cardenal Tagle suena fuerte y ciertamente es un candidato de peso. Hasta hace algunos años sonaba mucho el nombre del cardenal Rodríguez de Centroamérica, de Honduras, pero él ya avanzado en edad, entonces los últimos años su nombre ha dejado de estar presente. Entonces mi opinión personal, mi evaluación personal es que volveremos a Europa.
Pero bueno, eso es lo que yo pienso. Ahora, el tema es que más allá del péndulo, es decir, digamos geográfico, hay un tema sobre si va a haber continuidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Leía lo que escribía Escardó esta mañana, una de las personas que con coraje, José Enrique Escardó, quiero decir, ¿no es cierto? Sí. Denunció abusos del sodalicio, se reunió con el propio Papa Francisco y ocurrió lo que ya sabemos, pero lo que dice Escardó, lo voy a leer, es lo siguiente. Sí, me entristece la noticia, lo conocí y me escuchó. Vi en él alguien que quería hacer las cosas en un entorno que no quería acompañarlo. Le faltó mucho y su visión personal sobre los abusos en la Iglesia Católica, que cambió en el año 2018, no se tradujo en políticas estructurales. Eso le tocará al próximo Papa. Y habla sobre el papel de la red de sobrevivientes que él, de la que él es parte, ¿no? Es decir, es cierto que esto ha sido un tema de controversia, ¿no es cierto? La severidad con la que se ha referido o se refería Francisco a los depredadores sexuales que pretendían usar la iglesia como cobertura para su acción perversa, ¿no? Pero ¿qué hacer para que las cosas cambien realmente? Es decir, que ¿eso de qué depende? No solamente de que la iglesia no encubra, sino de que haya mecanismos de protección, ¿no? Sí, sin duda. Pero hemos avanzado, ¿no? Claro, hay que pensar que la iglesia es una estructura muy pesada, pero sí se han hecho avances significativos. Todas las conferencias episcopales han monitoreado protocolos al interior de sus jurisdicciones. Naturalmente son procesos imperfectos, pero sí hemos avanzado, ¿no? Claramente desde el pontificado de Benedicto XVI se han implementado políticas de prevención, ¿no? Que ese es el tema más álgido, la prevención. Naturalmente también se espera la reparación de las víctimas porque es de justicia y eso está claro, debe acontecer la reparación. Ambos procesos deben ir de la mano. Se ha avanzado de manera significativa. Ahora, lamentablemente, son realidades que han existido siempre dentro de la iglesia, en las familias, en todo ámbito, ¿no? El abuso sexual en primer lugar, pero también el abuso de poder. Es una pena reconocer esto, más en este día santo de la resurrección de Cristo. Nuestra condición humana está allí. Pero es nuestra obligación y es obligación de las autoridades en la iglesia garantizar procesos de prevención, sin duda. Esas políticas y la educación de las personas. Pero la condición humana está allí. Entonces, no podemos garantizar al 100% que no habrá nunca más abusos. Lo que sí podemos garantizar es políticas adecuadas y reparaciones justas. Ojalá cada vez sean menos los casos. Claro, Tanto, pero sí. Si me disculpa la interrupción, Edwin, es decir, solo el hecho, yo le digo por mi larga experiencia periodística, me he enfrentado a unos casos donde nosotros recibíamos denuncias de abuso sexual por parte de sacerdotes y la reacción de la jerarquía era encubrirlos, e incluso le debo decir de autoridades políticas muy encumbradas o que pretenden encumbrarse el día de hoy, ¿eh? Le digo, esa reacción del encubrimiento, descubrir de repente que un sacerdote que venía de Centroamérica y que parecía un buen hombre, de repente se veía envuelto en un escándalo sexual y resulta que ya había un antecedente de su país de origen y que en vez de sacarlo de la iglesia y exponerlo, había sido protegido y trasladado a otro país. Es decir, yo creo que eso ya cambió, ¿no es cierto, Edwin? Por supuesto. Eso ya cambió. Yo estuve el año 2001, cuando explotó el escándalo en la ciudad de Boston, yo estaba allá. Yo estudiaba en Boston, estuve varios años allá y fui testigo de ese año terrible en que el Boston Globe todos los días en su titular publicaba algo referido a los abusos. Cayó el cardenal Law,
que era el cardenal más influyente en la Iglesia norteamericana, y era de justicia porque había habido encubrimientos, sin duda. Eso no puede suceder más, y cuando suceda tiene que haber consecuencias. Creo que ese es el estándar hoy. Tiene que haber, como dicen los norteamericanos, accountability. Hay que ser responsable de eso que se hace mal, sin duda. Exitosa. O sea, no puede haber retroceso en eso, ¿no es cierto? Es decir, pero ahora hay otro tema que también es relevante y que cobra en las circunstancias actuales de la política mundial una gran relevancia. Yo hablaba al comienzo del programa del día de hoy de toda la controversia que hay en Estados Unidos y en Europa, donde hay una tendencia ultraconservadora, donde se le pretende atribuir a los inmigrantes todas las desgracias, ¿no es cierto?, de los países llamados el primer mundo. Pero uno de los temas que el Papa Francisco puso en el centro de la discusión es no solamente la solidaridad, la humanidad para tratar a los inmigrantes, sino la reflexión sobre el origen del problema. Es decir, si la migración de la manera como está ocurriendo hoy existe, es porque las cosas no están bien, ¿no es cierto?, en los países, digamos, del tercer mundo, si nos remitimos a ese lenguaje, ¿no es cierto? Hay pobreza extrema, hay falta de acceso a los servicios, hay falta de oportunidades. Yo creo que el símbolo es la pésima calidad de la educación, hay corrupción, hay violencia, hay abusos. Entonces, y la gente sale de sus países en busca de una vida mejor, entonces hay que cambiar la vida en esos países, ¿no es cierto? Y ahí hay una responsabilidad de los países poderosos y de sus grandes empresas que se han hecho ricos, ¿no?, en los países pobres, ¿no?, y que no le han cambiado la vida a la gente de esos países. Entonces, esa reflexión a mí me parece tan importante, Edwin, que no deberíamos perderla, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque este hombre, el Papa Francisco, el cardenal Bergoglio, o el jesuita Jorge Mario Bergoglio, no siempre tuvo esa mirada. Exitosa. Cuando él era muy joven, tenía una mirada más conservadora socialmente hablando, ¿no? Fue un hombre siempre propositivo, ¿no? Un hombre de llegada a la gente, un buen líder, pero tenía una mirada socialmente conservadora. Él cambió a lo largo de los años, y claramente en su pontificado tuvo una mirada mucho más amplia, más comprensiva, y ha ayudado mucho a la Iglesia y a la sociedad en esa mirada amplia. Pero no siempre fue así. Entonces, en cuanto a la migración, él ha ayudado a mirar más allá del problema inmediato y tratar de ver la complejidad de un problema que tampoco podemos decir que tiene solución fácil, pero hay que mirar el problema y hay que procurar que el mundo sea menos desigual, que sea más justo. Cuando tenemos tantos recursos, tanta tecnología, cuando hablamos de posibilidades de extender la vida, del poshumanismo, del transhumanismo, de vivir 100 años, no podemos resolver algunos problemas básicos. Entonces el Papa, sin duda, nos ha ayudado con su reflexión a mirarnos, ¿no?, en una mirada más amplia como humanidad. Ahora, para terminar, Edwin, a mí yo llamaba la atención ahora sobre un documental donde Francisco, convocado por el periodista español Jordi Évole, se reunió con un grupo de jóvenes donde los que hablaban eran los jóvenes, y él respondía, ¿no?, a algunas preguntas, pero yo creo que el mensaje que se trató de transmitir ahí, a mí me impresionó mucho, le digo, Edwin, ¿no?, más allá del contenido, por la actitud. O sea, ver al Papa que en una humildad exitosa, impresionante, escuchando a gente que se considera víctima de abusos, a gente que se considera excluida, ¿no es cierto?, como gente de la comunidad homosexual, ¿no?, mujeres que tampoco sentían que la Iglesia les abría todas las puertas. Y me pareció un mensaje extraordinario, ¿no?, ese de simplemente escuchar, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Él se ha expuesto en varias ocasiones
inclusive contra la opinión de sus asesores, a situaciones potencialmente, digamos, conflictivas, ¿no? Porque podían surgir preguntas y temas frente a los cuales él no tenía tampoco una respuesta. Pero él quiso hacer eso, ¿no? Como un asunto de honestidad personal, de honestidad intelectual. Y sí, a mí me impresionó mucho ese programa que preparó el Vaticano de entrevistas con jóvenes, con gente joven. Y realmente las preguntas eran pues bastante espontáneas. Entonces creo que ese es un signo de lo que él deseaba para la Iglesia, una Iglesia en reforma, la Iglesia de la sinodalidad, como él decía, una Iglesia en camino, y que significa abrir las puertas, exponerse, no tener miedo a los temas difíciles, aunque no haya una respuesta última, pero exponerse, por ¿no? supuesto, y confiar en que pues habrá un camino mejor, que con la gracia de Dios la Iglesia podrá responder mejor a su misión de predicar el Evangelio. Entonces creo que ha sido un papa valiente. Le agradezco mucho al padre jesuita Edwin Vázquez de Arequipa por habernos atendido. Él es director del Colegio San José de Arequipa. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Nicolás, muy gentil. Muy gentil. Con respecto a ese documental, ese reportaje de Jordi Évole, alguna gente decía, pero no está contestando algunas preguntas, pero es que no importa que no conteste. No tienes que tener respuesta inmediata para todo. Lo importante a veces es simplemente escuchar y tomar conciencia de que esa pregunta está expresando un problema y que es a eso a lo que tienes que abocarte, a pensar por qué se ha hecho esa pregunta y no a responder defensivamente a ella, ¿no? Yo creo que habría que ver otra vez ese documental. Muchos tendrían que volverlo a ver para entender de qué se trataba. Estamos conectados ahora con Gilbert